Mejores depósitos, mejores cuentas corrientes, letras del tesoro, fondos monetarios. Esto es un vídeo que hago de carácter mensual. Podéis ver todos los vídeos que he hecho en los últimos meses. Sirve un poquito como recopilación de ver cómo está el mercado y si merece la pena invertir o en qué producto merece la pena invertir. Siempre me gusta agradecer a nuestros abuelos o a nuestros padres que eran auténticos subasteros de depósitos, cómo iban de entidad en entidad buscando quién les daba más. Hoy por hoy con Internet estas cosas han cambiado. Tenemos la Unión Europea, tenemos Internet donde podemos comprar cuentas remuneradas, letra del tesoro, fondos de inversión, depósitos, depósitos nacionales, depósitos internacionales, ETFs de renta fija, fondos monetarios. Uf, realmente una auténtica barbaridad que ni en los mejores momentos nuestros padres, nuestros abuelos lo podrían saber. Para todos ellos y para todos aquellos que quieren sacar una rentabilidad más, os dejo este vídeo. Pero bueno, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Bueno, algo que todo el mundo habla y que se tiene que comentar desde el punto de vista de recomendaciones, tanto del Banco de España como la CNMV, hay una recomendación que es bastante clara, ¿no? Y es que tendríamos que tener todos un fondo de emergencia entre 3 y 6 meses de gastos. Esto es lo recomendable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ni el Banco de España ni la CNMV nos dicen que tenemos que evaluar diferentes cosas, ¿no? El tema de liquidez, que tengamos el dinero relativamente rápido, la seguridad, por supuesto, y por supuesto también tenemos que hablar del tema de la rentabilidad. Y el tema de rentabilidad es algo que tenemos que poder optar. No significa que tengamos que tener el dinero muerto a la risa en el banco y no obtengamos una rentabilidad un poquito pues, adicional, ¿no? Una de las estadísticas que yo creo que mucha gente desconoce, aquí os dejo la URL para que podáis verlo, incluso lo pondré en la descripción, podemos ver cuánto es el dinero que tienen, digamos, los hogares, digamos, depositados en los diferentes bancos españoles. Fijaros, estamos hablando de casi 1 billón de euros, es decir, una auténtica barbaridad de dinero, y podemos ver varias cosas, ¿no? Desde el punto de vista del portal de estadísticas del Banco de España. Y es que los bancos españoles tan solo estarían dando una rentabilidad del 0,65% cuando podemos ver que podríamos llegar a sacar ese 4% o un 3,5% sin demasiados problemas. Fijaros el problemón que tenemos en España cuando la mayor parte del dinero, y os puedo asegurar que esto es la mayor cantidad del dinero, pues obtiene una rentabilidad muy baja o, por qué no decirlo, mucha gente obtiene dinero al 0%. Y la idea de este vídeo es intentar poder cambiar esto, ¿no? En cierta manera, hacer que la gente normal pueda, digamos, invertir y sacar esa rentabilidad, digamos, extra, ¿no? Pero bueno, la pregunta que siempre hay que hacerse, ¿cuánto es lo máximo que teóricamente se podría conseguir de una manera lógica, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener dos referencias, ¿no? Una de ellas sería el Euro Short-Term Rate o el STER, que sería, digamos, el dinero que podrían conseguir los grandes fondos de inversión desde el punto de vista de liquidez. Es decir, no es lo mismo nosotros que podemos tener muy poco dinero que ese gran fondo de inversión que va a poder invertir o poder negociar con ese banco o con esa empresa una cantidad importante, digamos, de dinero. Ahí estaríamos hablando del STER o el Euro Short-Term Rate. Y otra de las opciones, que yo creo que es una referencia clara, sería el tema de las rentas del tesoro, que he puesto el de España, pero ¿por qué no? Podrían ser de otros países de la Unión Europea o, ¿por qué no?, digamos, de Estados Unidos. Bien, ¿qué es lo que hago el cálculo? Pues siempre ver qué ha pasado en el Euro Short-Term Rate o el STER, ¿no? Si os dais cuenta, hago el cálculo y el 15 de abril ha estado más o menos parado. Fijaros que desde el 12 de febrero, en marzo también ha estado parado, ¿no? Estamos hablando del 3,91%, 3,91%, no hay apenas movimientos, lo único que cambia un poquito en cierta manera es que el volumen ha caído un poquito, pero bueno, tampoco es que sea súper significativo. ¿Por qué no ha cambiado este Euro Short-Term Rate o este STER? Porque directamente no hay bajadas de tipos de interés. Y mientras no haya bajadas de tipos de interés, ni haya subidas o no haya movimientos, el STER va a estar igual, ¿no? Fijaros que la facilidad de depósito del Banco Central Europeo estaría actualmente al 4%. ¿Y qué es lo que hacen desde el punto de vista de negocio? Sencillamente los bancos pagan al 3,91% y directamente con ese dinero lo depositan en la ventanilla del Banco Central Europeo o del Banco de España y obtienen esa rentabilidad del 0,10%. No tienen ningún misterio más, ¿no? Dentro de, digamos, de todo, ¿no? También, ¿qué es lo que hago el cálculo? Intentando prever cómo pueden ser las subidas o las bajadas, digamos, de tipos de interés. Por un lado, hago el cálculo de cuándo son las próximas intervenciones de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Fijaros que en mayo no hay. O sea, sí se van a juntar,
pero no van a hacer una reunión de política monetaria. Es decir, que salvo cosas excepcionales, no va a haber ningún movimiento de tipos de interés o cambios. Es decir, que en mayo seguro que vamos a mantenernos igual. Y os he puesto un poquito cómo estarían junio, julio, septiembre, octubre, diciembre, etcétera, ¿no? Con todo lo que se puede entrar y desde un punto de vista siempre personal, y esto es algo que me gustaría destacar, son previsiones personales, yo calculo que podamos tener varias bajadas de tipos de interés en los próximos, digamos, meses, ¿no? La de junio, que hablaríamos de un 0,25% y ya se ha deslizado claramente que se va a producir esta bajada. En principio, si no hubieran noticias excepcionales, en junio sería la primera bajada en bastante tiempo. En octubre creo que tendríamos otra bajada y creo que sinceramente tendríamos otra bajada y creo que ni en julio ni en septiembre habría esa bajada. Luego en diciembre creo que habría otra bajada de un 0,25% y en marzo tendríamos otra bajada de un cuartillo de punto, este 0,25%. Creo que van a ser bajadas con mucha tranquilidad. No veo esas bajadas en las que vamos a tener, en plan junio, julio, septiembre, esas bajadas de una manera rápida. Creo que la situación no está tan sencilla como para hacer esas bajadas y creo que es bueno que el Banco Central Europeo se tenga su tiempo a la hora de utilizar o hacer esas bajadas, ¿no? Sigo descontando y el mercado sigue descontando también esas 3 y 4 bajadas, que yo creo que es algo correcto. Y lo único que tendríamos que tener en cuenta un poquito lo que está haciendo la FED americana, que nos está influyendo claramente y veremos ahora que los datos americanos no son nada buenos y creo que eso podría poner en dudas al Banco Central Europeo si esas bajadas serían tan fuertes o no. ¿Qué es lo que hago este cálculo? Pues sencillamente intento ver cómo estaría diferentes tipos de depósito del Banco Central Europeo, cómo estaría el STER, cómo sería la comisión del fondo, etcétera, para calcular cuánto me podría dar un fondo monetario. El objetivo de todo esto es simplemente esto, ¿no? Ver cuánto sería la rentabilidad. Entonces, fijaros, en un Excel lo pongo, calculo mis 4 bajadas, cómo serían, y calculo el número de días y hago unos cálculos para ver cuál sería la rentabilidad. Si el Excel está correcto, tendríamos una rentabilidad anualizada del 2,96%. Es decir, que yo, si invierto en un fondo de inversión monetario, de aquí a un año esperaría estar sacando esa rentabilidad de alrededor del 3%. Entonces voy a mirar otros productos financieros a ver si me merece la pena seguir en el fondo monetario o por el contrario me merece la pena invertir en letras o otro producto. No tengo ningún objetivo adicional a la hora de decir es que quieres pensar cómo van a estar los tipos de interés. No, es un cálculo que yo intento sacar para ver si me merece la pena o no. Bien, ¿qué es lo que también veo? Que hay que hacer unos ciertos cálculos de cómo estamos en la economía, ¿no? Por un lado, hay dos variables, hay más variables, pero yo creo que son las principales a la hora de cómo se van a mover los tipos de interés, que son sobre todo la inflación subyacente. Insisto, el tema de inflación subyacente no es la inflación convencional, es la subyacente, y el PIB tanto en Estados Unidos como, digamos, en Europa, ¿no? Si nos damos cuenta, en el caso de europeo, nos encontramos con un PIB realmente parado, un 0,1% de subida, 0,10001, es decir, podemos hablar que está completamente parado el PIB. Una inflación que sí que es cierto que va hacia la baja, fijaros que hemos pasado de un 3,3 a un 2,9, pero que parece que le está costando bajar de una manera clara del 3, ¿no? Es decir, que eso de que la inflación está súper controlada tampoco yo creo que está tan claro, ¿no? En el caso de Estados Unidos, podemos ver que el PIB está creciendo de manera potente, un 3% es algo que yo creo que es potente, y por otro lado tenemos en cuenta que la inflación sigue en ese 3,8, no consiguen bajarlo demasiado claro del 4%, por eso no está tan claro que haya bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? Lo que decía, ¿no? Que vemos que la inflación baja en Europa, ritmos lentos. En el caso de Estados Unidos no acaba de ceder y yo creo que es bastante complicado, pero ¿qué es lo que nos está demostrando Estados Unidos? Que puede crecer con inflación. Es decir, que mientras pueda crecer con inflación, pues yo creo que la Reserva Federal no va a tener tantas iniciativas a ver esas bajadas de tipos de interés. Diferente al caso europeo, que no hemos llegado al 2%, vemos unas ciertas bajadas, pero es que la economía europea está anémica, está realmente bastante fastidiada y por eso yo creo que va a haber esas bajadas de tipos de interés para, digamos, para junio.
Bien, ¿qué es lo que ha pasado en letras del tesoro? Que es otra de las variables importantes que me gusta analizar, ¿no? Si os dais cuenta, tendríamos a 3 meses, las últimas subastas han sido al 3,62%, 3,62% a 6 meses, 3,55% a 9 meses y 3,42% a 12 meses. Aquí incluso hago una evolución de cómo ha ido variando. Entonces, si os dais cuenta, fijaros, si hacemos las comparaciones del último mes, fijaos que hemos estado más o menos parecido, ¿no? Las letras del tesoro a un año han pasado del 3,51 al 3,42%, es decir, que han bajado un 0,10% de rentabilidad, pero está bastante parado dentro, digamos, de todo, ¿no? Desde el punto de vista de cómo está cotizando, porque las letras cotizan diariamente. A veces la gente está esperando a ver cuánto han salido y cuál es el precio que han salido, pero la realidad es que cotizan diariamente. Podemos verlo, por ejemplo, en TradingView y actualmente la letra a un año estaría al 3,44%. Es decir, fijaros, en el rango bajo de entre el 3,51 y 3,42%. Se pueden comprar directamente en tesoro.es, no es nada complicado poder comprarlas, la verdad, eso es lo que, digamos, he visto. Y fijaros, una parte importante es que la mayor parte es por parte de particulares. El 33% de las solicitudes a 12 meses son de particulares, es decir, que estamos viendo que las letras del tesoro es un producto que están entrando mucho, pero que mucho, digamos, particular a comprarlo, ¿no? Que yo creo que no es malo realmente. Bien, mejores cuentas nóminas, ¿no? Esta es siempre la duda, ¿no? Siempre ha habido la disputa de que hay que quitarlo, hay que ponerlo, hay que mantenerlo. Aquí no hay mucho movimiento, seguimos prácticamente igual. Destacar Bankinter, Ibercaja y Abanca, y dentro de ellas, pues la cuenta, digamos, de Bankinter, ¿no? Al final hay que pensar que siempre tenemos que tener un banco, podemos decir, físico, ¿no? Al final hay determinadas cosas que no son tan fáciles utilizar un banco online o un banco fuera de España. O sea, y ese IBAN español a veces es importante desde el punto de vista de poder tener alguna relación con la agencia tributaria, etcétera, ¿no? Entonces, tener algún banco que nos dé algo de rentabilidad y que no nos cobre comisiones, yo creo que es una opción y por eso, digamos, lo mantengo de una manera más o menos clara, ¿no? Mejores cuentas remuneradas. Y esto yo creo que es la parte del pastel más interesante, ¿no? Realmente no hemos tenido grandes cambios, ¿no? Fijaros que prácticamente estamos en lo mismo. No ha habido grandes cambios. ¿Por qué? Porque no hay subidas, no hay bajadas del Banco Central Europeo. Entonces, al no haber demasiadas cosas, no hay tantos incentivos. Tampoco es que han entrado nuevos mercados, nuevos bancos o nuevas entidades que en cierta manera hayan podido dar esa rentabilidad extra. No he visto algo que digas destacable a la hora de entrar, ¿no? Sí que hay algún movimiento pequeñito, pero realmente yo creo que no merece, digamos, tanto la pena, ¿no? Mucha gente me pregunta, dice, José, muy bien, me parece muy bien, pero mójate un poquito, ¿no? Pues voy a mojarme como siempre, ¿no? Dentro de unas opciones para alguien que diga, no me importa tenerlo fuera de España, bien. Trade Republic yo creo que es una opción bastante interesante. Estamos hablando que es un 4%, que fijaros lo que estamos hablando, que los bancos patrios están pagando un 0,50%. Aquí nos pagarían 8 veces más que la media de lo que están pagando los bancos españoles, ¿no? Freedom 24, bueno, Noruega es una opción. Wise o Revolut yo creo que es una opción también buena. O sea, yo sinceramente Wise es uno de los bancos que más me gusta. ¿Por qué? Porque invierten en un fondo monetario y luego tienen la opción de que si sales fuera o tienes que comprar algo en euros o en dólares, sobre todo en dólares o otra divisa, realmente el tipo de cambio de conversión es realmente buena, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Revolut ya estaría totalmente con IBAN español, que es uno de los cambios que, digamos, he visto. Ya no hay españoles que tengan esa cuenta en Lituania, yo no he visto a nadie que digamos, lo tenga y que han hecho ya ese cambio, ¿no? Aquellos que digan que busquen un IBAN español, o sea, que los hay, yo creo que hoy por hoy Revolut sería la cuenta clara, ¿no? A la hora de tenerlo, ¿no? Tiene igual el problema de que es mucho por app. A mí me gusta muchas veces utilizar el ordenador para hacer transferencias, etcétera, y el tema de Revolut por web es un poco deficiente, por no decirlo otra cosa. Pero bueno, Renault Bank es una opción muy buena, 2,89%, etcétera, ¿no? Dentro de cada uno de ellas, o yo que sé, incluso acabar con MyInvestor con ese 2,5%, pero también, digamos, en España, ¿no? Si os veis, fijaros, estoy diciendo 10 opciones que nos estarían dando por lo menos más del 2,50% de rentabilidad. Nada que ver con ese 0,50% que estarían dando los bancos tradicionales digamos, en España, ¿no? Mejores depósitos y a un año, ¿no? Letras, fondos monetarios, etcétera, ¿no? Sobre todo aquí estoy hablando desde el punto de vista de depósitos a un año, ¿bien? Aparecería como en primera posición PayRay,
¿no? Que en otros meses no parecería, que nos estaría dando a un año un 3,65%, mínimo 5.000 euros, máximo 95.000 euros. Lituania, que esto yo creo que a mucha gente no nos hace mucha gracia, retención fiscal del 15%, no está mal. Y luego tendríamos otras opciones, ¿no? Fijaros cómo el Tesoro Público lo he puesto al 3,42%, es una opción realmente buena. ¿Por qué? Porque se mantiene más o menos las letras a ese 3,40% y muchos otros productos nos hemos encontrado que han bajado, ¿no? Por ejemplo, los fondos monetarios, lo que antes comentaba, preveo que andemos sobre el 3%, o yo que sé, el Banco Big, que también ha reducido un poquito sus depósitos, etcétera, ¿no? Destacar que sí que he visto que hay cosas interesantes, por ejemplo, a 3 meses o a 6 meses, ¿no? En el caso de CTLM, por ejemplo, tiene un depósito atracción, un depósito un poquito de primer cliente, no al 4% a 3 meses, que yo creo que no está tan mal. Y luego, como no, el Banco Big con ese depósito a 6 meses al 4%. Estos 4% que nos dan, yo creo que hay que intentar aprovecharlos, ¿no? Yo creo que merece la pena para hacerlo. O para obtener esas, digamos, esas rentabilidades un poquito, digamos, extras, ¿no? Ideas con monetarios, ETFs, monetarios y, bueno, un poquito comisiones hasta el 0,15%. Ahora, ante la posible bajada de tipos de interés que va a tener el Banco Central Europeo, yo creo que no son tan interesantes. Sí que son interesantes desde el punto de vista fiscal, y eso habría que hacer los cálculos, porque igual te puede merecerte la pena un fondo monetario al 3% que un depósito al 3,70% y que luego tengas que declarar o pagar o lo que sea de impuestos, ¿no? Entonces, cada uno habría que hacer, digamos, los números y ver si merece la pena, ¿no? Lo que vemos, pues que está bastante parado también respecto a otros trimestres, y es porque directamente al no variar los tipos de interés está todo bastante paradillo. Si os dais cuenta, fijaros, desde el punto de vista de fondos monetarios, hablaríamos entre un 0,29 y un 0,43% de rentabilidades, alrededor del 1% a 3 meses y bastante todo sencillo, ¿no? Destacar que aumentan los fondos monetarios de una manera clara las aportaciones, es decir, que cada vez hay más gente que directamente está pensando en decir voy a utilizar estos fondos monetarios para tener ese dinero aparcado, sacando esa rentabilidad, digamos, extra, y aquí lo vemos, ¿no? Incluso fijaros como el Groupama Tresorería, que es el más grande de los que más o menos puedo estar siguiendo, fijaros cómo tiene unas subidas bastante importantes desde el punto de vista de patrimonio. Aquellos que quieran hacerlo a través de ETFs, pues estos 5 ETFs, cualquiera de ellos me parece interesante. Fijaros que pivotamos en prácticamente lo mismo, entre un 0,31 y un 0,36% de rentabilidad el último mes y el último 3 meses alrededor del 1%, que sinceramente me parece bastante bien. Fijaros que simplemente casi con un mes de cualquiera de estos fondos monetarios sacaríamos la rentabilidad que muchos bancos están dando a gente en un año, o sea, una verdadera locura, ¿no? Se ve como incluso los diferentes fondos OTF siguen consiguiendo rentabilidades y siguen consiguiendo aportaciones. Es decir, que cada vez hay más gente que se fía de estos productos y lo utilizan como una manera de conseguir esa rentabilidad extra, ¿no? Fijaros, destacar el DX Trackers 2 Euro Overnight con 6.600 millones, que sería el más grande, como puedes obtener ese 0,30 y algo por ciento, ese 1% a un trimestre, con una duración del fondo de tan solo un día, es decir, que está invirtiendo diariamente, digamos, en repos y en swaps, y yo creo que es una rentabilidad que es bastante clara y por no decir que es tirar a gol y sin tener ningún problema, ¿no? Desde el punto de vista de renta fija, y yo creo que es algo que voy a hacer más vídeos relacionados a renta fija, es un producto realmente complicado y es lo que me sorprende muchas veces, ¿no? Cómo la gente ve la renta fija como algo sencillo y cuando empiezas a investigar hay mucho de renta fija, es mucho más complicado de lo que parece y sobre todo hay que pensar que puede haber pérdidas importantes a plazos amplios, pérdidas importantes o, ¿por qué no?, podemos tener unos beneficios importantes a plazos, ¿no? Entonces habría que analizarlo. No es algo que recomendaría a ninguna persona que no tuviera un conocimiento o supiera dónde invertir, ¿no? Con todo, hago un cierto seguimiento de varios fondos de inversión o varios ETFs para ver un poco cómo van evolucionando, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, el primero de ellos, el Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund, que sobre todo es de los más grandes, o por no decirte el más grande de los fondos de inversión, y hace un poquito una mezcla de renta fija de empresas y gobiernos, ¿no? Si alguien me dijera,
Invertir en renta fija, ¿dónde invertirías? Pues el de los más grandecitos, invierte en empresas de gobiernos, hace una mezcla de todo, tiene una duración de 5,9 años, es decir, que es un fondo que invierte en una media de activos de cerca de 6 años, 3.400 posiciones, una barbaridad, digamos, de posiciones, como digamos veis, y invierte en una calidad crediticia bastante aceptable, una plus, que es realmente buena, y la rentabilidad que podríamos obtener es alrededor del 3,50%, ¿no? Digamos que estamos hablando de un fondo de inversión que durante 6 años va a poder obtener ese 3,50%, digamos, de rentabilidad, ¿no? Otros posibles fondos de inversión que puedan merecer, alguien que, por ejemplo, quiera invertir en bonos gubernamentales sin ningún tipo, digamos, de riesgos, etcétera, que sobre todo invierten mucho en Alemania, comisiones muy bajas, fijaros, un 0,13%, es realmente ridículo, pero ¿qué es lo que pasa? Que las rentabilidades esperadas tan solo son de un 2,5% y a un plazo de 7,6 años, o sea que tampoco es que dé para mucho, ¿no? O yo que sé, alguien quiera decir, quiero invertir a 20 años y tener un fondo a 20 años, podría ir al Vanguard 20 Plus Year, por ejemplo, que estaríamos hablando unas 50 posiciones, 20 años de duración, que me parece muchísimo, y tan solo nos daría una rentabilidad del 2,90%, que tampoco me parece una barbaridad pensando lo que puede venir, ¿no? Podamos tener una segunda ronda desde el punto de vista inflacionaria, ¿no? O yo qué sé, que alguien puede decir, pues mira, no me importa, creo que los gobiernos están realmente muy endeudados y ¿por qué no? Vamos a invertir en renta fija de empresas porque puede ser igual de interesante, ¿no? Entonces, para estas personas, este iShares Euro Investment Grade sería una opción realmente buena, costes muy bajos, 0,15% también, 3.600 posiciones, que está bastante bien, 4 años y medio, una calidad crediticia un poquito más baja que el de Vanguard que comentaba al principio, y con toda una rentabilidad del 3,64%, ¿no? Entonces es algo que me parece bastante, digamos, interesante. El que quiera ir por ETFs, que es otra opción, en vez de ir por fondos de inversión, aunque como lo que muchas veces he dicho, que los fondos tienen ventajas desde el punto de vista fiscal, pues podrías ir a un corporate bond, lo he dicho, un 0,12% y que nos podría dar a término un 3,75% dentro, digamos, de todo, 3.600 posiciones, una plus, 4,47 años. Fijaros que es muy parecido al fondo de inversión de IRSAIS Euro Investment Grade, ¿vale? Que sería algo bastante parecido. El que quiere invertir en high yield, que son, digamos, bonos de alta rentabilidad, y también alta rentabilidad implica un mayor riesgo, pero bueno, que tiene también las empresas que no tienen por qué ser malas, y habría que valorarlo, ¿no? Si te merece la pena llegar a obtener hasta ese 5,96% que estaría dando el que invierta en high yield a una duración, a un plazo de 3,52 años, ¿no? Entonces es algo, pues bueno, para planteárselo a la hora de hacerlo. O yo que sé, alguien quiere invertir en ETFs y quiere invertir solo en fondos o en bonos de la eurozona de gobierno, tendría este fondo de Vanguard, que tan solo cobra un 0,07%, tiene 466 posiciones y a vencimiento tendría un 3% de rentabilidad y 7,3 años de duración. Es interesante y puede merecer cualquiera de estos a la hora de verlo, ¿no? Si os dais cuenta, la idea un poco de poner esta sección es ver que hay más opciones, que hay diferentes vencimientos, que hay diferentes rentabilidades, hay gente que va a querer invertir en renta fija gubernamental, otro en renta fija corporate, otro de high yield, duraciones más bajas, más altas. Fijaros la cantidad de diferencias que puede haber y por eso se complica. Y se complica mucho a la hora, digamos, de invertir, ¿no? Querría comentaros un poquito mi idea de los próximos pasos que voy a hacer en el canal, que yo creo que es algo interesante, ¿no? Fijaros un poco lo que antes os he marcado, ¿no? La cantidad de gente o la cantidad de hogares que tienen el dinero invertido en bancos españoles y que tan solo le estarían dando ese 0,65% de media. 0,65% de media, ¿qué significa? Que hay gente que hace los deberes y puede conseguir un depósito del 2,5 o un 3% con cualquier banco y mucha gente que lo tiene al 0%, ¿no? Entonces creo que el canal tiene que tener esa utilidad, ¿no? Tiene que valer para que las personas, en cierta manera, pierdan el miedo a invertir en determinados productos financieros
y obtengan una cierta rentabilidad a la hora digamos, de esas cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo tengo? Pues una mayor practicidad, ¿no? Es decir, crear vídeos, manuales de aperturas de cuentas, de depósitos, ¿no? Eso va a ser un poquito lío de gestión, porque no es lo mismo comentar o hablar de determinada cuenta remunerada o determinado banco a meterte, infangarte en decir, me voy a abrir la cuenta. O sea, me voy a abrir la cuenta y voy a hacer ese depósito, o voy a ver cómo funciona esa cuenta remunerada y tener, yo creo, ese conocimiento que yo creo que es importante a la hora de poder ver quién lo hace bien o quién lo hace mal, porque no solo hay que fijarse en la rentabilidad, sino hay otras cosas que yo creo que son también importantes, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, manuales de cómo indexarse. En los últimos meses me he encontrado con bastantes personas que me han comentado, ¿no? Es decir, vale, hablas mucho de cómo comprar cómo indexarse o cómo un fondo de inversión, pero ¿cómo se compra? ¿No? ¿Cómo se compra en MyInvestor? ¿O cómo se compra en otro broker? ¿No? Pues yo creo que todo eso estaría bien poder ponerlo y que sirva a otras personas, ¿no? La verdad que abrir cuentas y mantener saldos, pues bueno, tengo un objetivo de que voy a utilizar 10.000 euros para que sirva un poquito de práctica. No tanto voy a buscar sacar esa rentabilidad, o sea que por eso me voy a encontrar que va de esos movimientos, pero bueno, voy a tener un totu revolutum dentro de todo y yo creo que sirva para que entre todos puedan aprender y sobre todo se pierda el miedo, ¿no? Que yo creo que eso es la parte importante y que al final haya más competencia y que haya más competencia y que no se rían de nosotros los bancos, pagándonos a cualquier español tan solo un 0,65% de media, cuando los bancos directamente con mucho de ese dinero lo que hacen es lo depositan en el Banco de España o en el Banco Central Europeo y le están soltando un 4%. Fijaros la pasta que están ganando, ¿no? Podemos hacer el cálculo de estos 993.000 euros o más o menos y calcularlo por un 3,40%. Fijaros la cantidad de pasta que están ganando los bancos simplemente aprovechándose de tanta gente que desconoce cómo se puede obtener, digamos, toda, digamos, rentabilidad. Y nada más, no me gustaría despedirme de todos vosotros, recomendaros Mejores Depósitos Subasteros, que es un canal de Telegram que ya hemos pasado de 2.400 miembros, ya casi hay 2.500 miembros. La verdad es un canal que funciona bastante bien, en el que la gente, entre todos, intentamos hablar y aprender. Es una parte importante aprender de qué es lo que merece la pena, qué es lo que deja de merecer la pena y, bueno, en cierta manera sacar esa rentabilidad que aquellos que se fíen solo de los bancos españoles pues lo van a tener jodido. Fijaros, un 0,60% comparado con el 4, 3,80, 3,60, 3 y poco por ciento que podemos obtener, o un 3,40% que podemos obtener con las letras. Pero bueno, nada más. Me gustaría que si te ha parecido bueno este contenido, te ha gustado cómo lo explico y te parece interesante para que otra gente, digamos, pueda obtener esa rentabilidad extra y que no se aprovechen tanto los bancos de ese 0,40% o 0,60% que estén pagando, que le des un like, que te suscribas y, ¿por qué no?, que des un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo.